un ministro en ejercicio de cualquier cartera, cuando está en una situación de crisis, aprovecha su tiempo para ver estrategia. No puede irse a comer chifa 2 horas y media con un subalterno. Lo cual supone un sistema de salud adecuado, es una sociedad altamente competitiva, como no somos lamentablemente en este momento. En fin, está ahora en nuestros estudios Luis Herrera, el abogado Luis Herrera. Él fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, pero él también participó, fue parte en un momento del proceso de elaboración del bendito plan, ¿no es cierto?, Mariano Santos, ¿no?, para darle una solución a esta crisis que se arrastra en la Policía Nacional desde hace tantos años. Luis, muy buenos días. Señor Lucas, buenos días. Estamos en una situación que yo traté de definir al comienzo del programa, crítica, ¿no? O sea, el problema es que si no partimos de reconocer lo mal que está la seguridad, no vamos a avanzar. Es decir, tomo sus palabras de hace unos segundos, ¿no? Invertir en educación y en salud es una inversión para el país. Pero invertir en seguridad ciudadana es el pilar de la inversión en el país, porque ¿qué bodeguero, qué dueño de una empresa de transportes, qué empresario mediano o qué empresario grande o qué empresario internacional va a venir a invertir al Perú si tiene dudas de que al día siguiente o a la semana que comience a operar lo van a extorsionar, le van a disparar a su vehículo, van a disparar en la puerta de su negocio o lo peor lo van a matar? Entonces tenemos que tener un enfoque, como usted bien ha señalado, en este caso en el sector de interior. O sea, siempre hemos tenido la dicotomía entre garantismo y eficiencia en la política pública. En los 20 últimos años, y aquí lo hemos discutido por largos años, y hoy día ya está en la agenda, es que el modelo garantista en el Perú ha fracasado. El delito, con el dato duro, ha crecido 5 veces en los últimos 20 años, y la sensación de inseguridad ha crecido mucho más. Entonces, eso obviamente es lo que nos tiene afectados a todos, y frente a eso, lo que vemos es que estamos enfrascados en un debate político entre los diferentes sectores, llámese Ejecutivo, llámese Ministerio Público, y no estamos discutiendo el tema de fondo, ¿no? En algunos sectores se da cadena logística. En el sector interior se habla de eficiencia de la acción policial, es decir, la rapidez que tiene la policía para poder intervenir ante el hecho de delictivo. Claro, pero acá ha hablado Luis del garantismo, ¿no es cierto? O sea, tratemos de poner algunos ejemplos. O sea, uno ve en las películas o en las historias de otros países que cuando un policía te ordena detenerte, tú te tienes que detener. Si no obedeces tu orden, el policía te vuelve a advertir e incluso hace un disparo al aire. A la tercera, el policía está autorizado legalmente a meterte un balazo si tú no obedeces su orden. En el Perú tú haces eso, vas preso como policía. Así es, lamentablemente. Y eso es parte del problema, pues porque acá, a ver, ya desde hace 20 años lo vinimos discutiendo con el tema del garantismo. ¿A qué suboficial, a qué técnico, a qué alférez, a qué teniente, a qué capitán, que están en la, vamos a decir, en la parte operativa de la calle, ¿no? Le vamos a pedir, o sea, él en su psiquis interna dice, a ver, si intervengo y acá se genera una situación de disparos y hay un muerto, yo me voy a ir a un proceso judicial que va a demorar 3, 4 años y nadie me defiende. Ahora, y si no hago, me van a decir que estoy incumpliendo mi función y me voy, también tengo problemas administrativos. Entonces es la ley de suma cero, me quedo quieto. Por eso que hemos dicho, ¿no? Siempre la policía tiene un severo tema a trabajar. O sea, la tercera parte de la policía es personal completamente comprometido y con los valores policiales y con el objetivo. La segunda, tercera parte está en la ley del muertito. Del muertito, mientras menos haga, ¿no? Mejor para mí. Para que pasen los años, claro. Y ya, ¿no? Y el último tercio está lamentablemente muy cercano al tema de la corrupción. Por eso es que sale en los estudios que la entidad más expuesta a la corrupción es la policía. Es la policía. Claro, entonces, porque hay además, yo he seguido este tema durante años, ¿no? Y he conocido mucha gente. Entonces, hay gente que me da la impresión, ya está metida, son parte de las organizaciones delictivas, ya su modus operandi como policía no es cómo uso mi función para combatir el delito, sino cómo uso mi función enfrentar un delito para ganarme algo. Claro. Es decir, entonces detienes un narco y lo que te viene a la cabeza no es qué procedimiento vas a seguir para que termine en manos de un fiscal o un juez o cuánta plata le vas a sacar al narco para liberarlo. Pero hay otros que meten y sacan el pie.
¿no es cierto? Que, digamos, andan por lo general en el camino recto y que de vez en cuando tropiezan, ¿no es cierto? Mire, Y caen en la tentación, pero igual son un problema, ¿no? a los que nos ha tocado en nuestra juventud estar en la época, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo, en las épocas de zona de emergencia, conocemos de las historias, ¿no? De oficiales que estaban en bases contrasubversivas lejanas y llamaban al centro de comando y decían, señor, sáqueme. ¿Pero por qué? Si acabas de llegar, señor, me han venido a ofrecer $40.000 y lo he votado, o sea. Y a la semana siguiente han venido con un maletín con 80.000. Claro. Y yo pero señor, sáqueme porque yo no soy de piedra. Por eso es que era la alta rotación que había de oficiales en esa época, porque, o sea, el tema es, hoy por hoy que estamos discutiendo estos temas del oro, por ejemplo, que algunas cifras hablan de $6.000 millones que se mueven anualmente. El dinero de los mercados ilegales, ¿no? Y esos estudios vienen de años atrás, siempre se ha señalado que tienen como primera línea buscar corromper al funcionario. Si no lo logran corromper a la primera, lo amenazan. Y si con la amenaza no funciona, lo matan. Esa es la doctrina de la delincuencia. La pregunta es, ¿cuál es la doctrina del Estado peruano para atacar la delincuencia, para enfrentar la delincuencia? Esa doctrina, los últimos 20 años ha sido el modelo garantista. Es decir, mira, acá lo que prioriza es que si el acta está mal firmada, mal llenada, exitosa, libertad. Si el arma no fue encontrada en el cuerpo en posición directa del delincuente, así haya sido encontrada a 1 metro de distancia, libertad. Ese es el modelo que ha fracasado. Entonces, hoy por hoy, el debate está en la discusión de la eficiencia de la política pública para defender al ciudadano. No es el debate de quién tiene más poder o menos poder. Eso supone no un cambio de actitud de la policía, sino un cambio de la legislación. Porque el otro día decía, entre las oportunidades que ha conversado con nosotros Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, le decía, por ejemplo, hay a cada rato un problema con los plazos. Es decir, ¿por qué? Porque se captura un delincuente y el plazo para, ¿no es cierto?, cerrar la investigación preliminar es tan corto que no te alcanza. Entonces, ¿qué ocurre? Que termina llegando el parte o lo que fuera a manos del fiscal o del juez y en realidad no tienes de dónde agarrarte porque no has completado la investigación. Entonces Javier Arévalo lo que decía, bueno, si ese es el problema, entonces que el Congreso apruebe una ampliación de los plazos. Estamos en guerra contra la delincuencia, ¿no? Pero lo que dice el doctor Arévalo es completamente cierto. Mire, yo también formé parte del equipo que elaboró el plan estratégico del Poder Judicial de 2020 a 2030. Y ahí está bien clara establecida la brecha. Por ejemplo, en ese momento se calculaba que faltaban 600 juzgados a nivel nacional para poder absorber la carga procesal. Es que lo que pasa es que también, como tenemos una sociedad altamente litigante, nosotros, el Poder Judicial tiene una carga procesal anualmente cerca de 1 millón de expedientes, pero que entran y salen, pero siempre queda una carga que no es atendida. Entonces, el doctor Arévalo ha dicho algo que es fundamental, que es una de las 3 grandes cosas que hemos discutido por años en diferentes medios: la necesidad de aprobar una legislación especial. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos enfrentar la delincuencia, hay 3 grandes hitos que se tienen que resolver. En primer lugar, está el tema de la legislación, de la intervención, identificación y captura del delincuente. Eso es lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Es decir, devolverle a la policía, ¿no?, la capacidad de investigar directamente el delito. ¿Por qué? Por un tema de inmediatez. O sea, el modelo garantista ha vuelto demasiado chato y ha alargado demasiado los plazos de la investigación. Ese es uno de los grandes problemas. El segundo problema es el problema de la propia operatividad de la policía, donde entra a tallar el tema del plan Mariano Santos. Es decir, se identificó hace 4 años que la brecha de la policía era 23.000 millones de soles, pero anualmente, ¿cuánto le damos a la policía para que invierta? ¿50? ¿Qué vamos a hacer con 50 millones? Nada. Y en tercer lugar, lo que señala el doctor Arévalo, tiene que haber una legislación especial, así como hubo en los 90, para poder ubicar, juzgar y meter preso al delincuente de alta peligrosidad en este momento, que son los extorsionadores, los sicarios. O sea, si mientras que no entendamos que tenemos que tener esa legislación especial que abandone el modelo garantista, no estamos hablando de nada, no estamos haciendo ningún tipo de cambio. Pero, por ejemplo, para seguir citando al doctor Arévalo, le decía que, por ejemplo, como una de las respuestas a la situación, ¿no?, era la creación de los juzgados de flagrancia. Es decir, que apenas fuera capturado un delincuente en flagrancia, fue puesto en manos de un juzgado donde tendría que haber todo. Es decir, tenía que estar la policía con todas las, digamos, instrumentos técnicos
para peritajes y lo que fuera necesario, ¿no es cierto? Tenía que estar la Fiscalía, tenía que estar el Ministerio de Justicia a través de los defensores de oficio en el caso de que el detenido no tuviera abogado, y se resolvía en horas. En el peor de los casos, de 2 o 3 días ya tenías una sentencia. ¿Pero eso qué supone? Recursos. Entonces le dicen, felicitaciones, qué buena idea, doctor, y se acabó la historia, porque por plata no le dan, ¿no? O sea, se han inaugurado sedes de flagrancia donde ha habido personal policial que ha sido enviado allá, que es el personal policial que está depositado, es decir, que está en una situación judicial porque de repente una medida cautelar lo ha devuelto a la policía, pero todavía no se ha ubicado, entonces lo envían ahí, como dicen, para llenar el hueco. O sea, a ver, mire, si la mitad del dinero que se ha invertido en los últimos 20 años para implementar el Código Procesal Penal se hubiera invertido en la IDINCRI, otra sería la historia. O sea, el Ministerio Público tiene laboratorios y nosotros en la policía se está peleando porque haya más laboratorios. O sea, gran parte del problema, ¿no?, es porque el equipamiento que tiene la policía para poder investigar todo, romper todos los celulares que hay que romper en materia de los diversos delitos que se cometen a nivel nacional. ¿Cuántos equipos tiene la IRINGui? ¿5? ¿10? Con eso no alcanza. Entonces, es un problema mayor que tiene que ver, como digo, con un enfoque doctrinario. Nosotros como país tenemos que tener un debate franco y decir cuál es la doctrina que como país tenemos. ¿Vamos a seguir en un modelo garantista que hemos visto que ha fracasado? ¿O lo vamos a cambiar a un modelo el otro más tema que duro? ya la Junta Nacional la Junta de Fiscales ha emitido un pronunciamiento con respecto a la ley que le devuelve a la policía la titularidad de la investigación preliminar, preparatoria, no sé cuál es el nombre exacto, ¿no es cierto?, que se le entregó al Ministerio Público. Y han hecho una serie de objeciones los fiscales que resultan razonables, ¿no? ¿O no? No, o sea, lo que están diciendo los fiscales supremos, con todo respeto, es incorrecto, ¿ya? Porque ellos señalan que la norma es inconstitucional. Eso es mentira. Es simplemente hay que ir al diario de debates para ver cuál ha sido el espíritu del constituyente del 93. El espíritu del constituyente del 93, cuando habla de las funciones de la Fiscalía y habla de las funciones de la policía, dice: a la raíz de la aprobación del Código Procesal Penal del 93. Las mismas funciones del Código Procesal Penal aplicados a la Constitución. ¿Cuáles eran? El fiscal desde el inicio tiene que conocer de la investigación y conducirla. Sí, ¿por qué? Porque tiene que proteger los derechos de la persona, de que no se le siembre una prueba, de que no se le torture. No tiene nada que ver con la investigación del delito en sí, técnica. Eso se le concedió a la policía en el artículo 166. Tanto así que la fórmula del artículo 166 en su última redacción incorporó el término investigación de manera específica justamente para hacer esa diferenciación. Y tanto es así que del 93 hasta el 2004 la policía continúa investigando. Ahora, para terminar, Luis, ¿qué nos vamos a...? Es que estamos hablando de la situación de la inseguridad, de los cambios que hay que hacer, de las legislaciones que hay que modificar, pero la agenda del Ministerio del Interior, del alto mando de la policía, es cómo sacar a Harvey Colchado, que si la grabación es la voz o no es la voz, con el capitán Culebra. Es decir... Es que ahí la política cruza lo técnico y los errores políticos se pagan. O sea, un ministro en ejercicio de cualquier cartera, cuando está en una situación de crisis, aprovecha su tiempo para ver estrategia. No puede irse a comer chifa 2 horas y media con un subalterno. Yo no sé o sea, algo me queda claro. Que en ese chifa algo se habló. Yo no creo que hayan estado las 2 horas y media solamente comiendo y ha sido... ¿no? Algo se habló. ¿Qué se grabó? No lo sé, porque eso ya lo verán. Bueno, eso ya está en manos del fiscal de la Nación. No lo sé. O sea, eso ya lo dirá el fiscal de la Nación. Lo único cierto para mí es que a nivel de lo que es la dirección política de un sector, el ministro tiene que estar 100% metido en el tema. Mire, o sea, hay muchas de las razones, muchas de las situaciones que se plantean en el ministerio en las que hay que estar de acuerdo. Defender al personal policial, modificar el Código Procesal Penal, darle más recursos a la policía. Por supuesto que hay que estar de acuerdo con eso. Hay otras en las que no vamos a poder estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando se dice, vamos a sacar 800 oficiales en medida extraordinaria. Eso es ilegal. Y el ministro lo sabe. Lo único que están haciendo ahí es construyendo clientela para los estudios jurídicos el próximo año. Es más, el ministro del Interior ha peleado
contra eso cuando era abogado y ha defendido a los policías injustamente. ¿Qué es lo que están a punto de hacer? Lo que quieren hacer es barrer a todos los policías que han investigado a Dina Boluarte, al hermano de Dina Boluarte y no sé, y a Cerrón y a no sé qué más. O sea, señor Lucar, claro, eso es ilegal. Lo que va a pasar es que eso lo que lo hicieron en la época de Sombrí, tenían una ley para hacerlo, que al año siguiente fue derogada, y casi gran parte del grueso de esos oficiales se reincorporaron y varios hoy día están en el proceso de búsqueda del señor Cerrón. Entonces, pero, señor, o sea, si el ministro lo sabe, si sus asesores lo saben, ¿por qué insisten en algo que lo único que sabemos que va a traer más problemas? Mire, va a traer más carga procesal para el sistema de justicia. El único que se va a beneficiar de eso son los estudios de abogados. No, pero además está... Es decir, ya lo que han hecho ya ha causado un daño a la lucha contra la corrupción en el poder. Si llevan esto al final, el daño va a ser incluso mayor, ya en el límite, como está planteando la Fiscalía, del delito. Es decir, es una... yo no sé si hay antecedentes, con esto terminamos, por favor, Luis. El ministro del Interior, o sea, digamos, el expediente lo tiene el fiscal de la Nación. Pero el comandante general, el inspector general, el jefe de inteligencia inspectoral y no sé cuántos coroneles más en este momento investigados por abuso de autoridad, por haber hecho reglaje, por manipulación en las decisiones. Es decir... Mire, a mí me queda claro de los hechos de los últimos años que el Ministerio Público también ha sufrido de politización. Entonces, hoy por hoy ya no sabemos quién es bueno y quién es malo. Ese es el gran problema de la sociedad peruana. Exitosa. O sea, acá nadie puede decir que los fiscales sean sacrosantos y nadie puede decir que los funcionarios públicos sean sacrosantos. ¿Por qué? Porque unos tienen problemas. O sea, acabamos de escuchar estos temas de Odebrecht y hace años lo discutíamos en el set con usted. Hace años decía, eso era un error porque era imposible decir que una empresa que se corrompió en el contrato 1, en el contrato 15 y en el contrato 45, solamente se había corrompido en 3 contratos. Era evidente que la corrupción era mucho mayor. Pero ya, ahí entramos ya a otro tema de controversia, pero en fin, le agradezco mucho, Luis, por estar con nosotros. Son 9:28 de la mañana, nos vamos... 9:29 ya, nos vamos a la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.